Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Only Friends Dream On, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Jack se dirigió al bar estilo hawaiano, una creación ingeniosa hecha con mesas viejas de la facultad que ya no se usaban, pero que habían sido transformadas en algo sorprendentemente hermoso. No en vano, los borrachos de la facultad, todos estudiantes de artes, eran conocidos por crear algo vibrante incluso a partir de la nada. Solo una soda, dijo Jack al encargado del bar, un estudiante más joven de la facultad con un tono de mal humor. El chico lo miró confundido y preguntó para confirmar: ¿Soda con licor, Pi? Soda pura, enfatizó Jack, solo soda, sin mezclar nada. Alguien se acercó interrumpiendo con una voz que competía con la música. Y para mí, una cerveza, por favor. Jack giró la cabeza y al mismo tiempo, la otra persona lo miró. La sorpresa exagerada del tipo que hasta un estudiante de actuación podría detectar le hizo saber a Jack que esto no era una coincidencia. Aún así, decidió seguirle el juego. Rafi, saludó Jack con un leve movimiento de cabeza por cortesía. ¿Qué tal, Jack? ¿Ya estás borracho? El recién llegado sonrió con un aire travieso, con una mirada felina y astuta que no inspiraba confianza, como si tuviera algo en mente que involucraba a Jack. No estoy borracho. Mira, ni siquiera estoy tomando licor, respondió Jack mostrando su vaso. Vaya, el gran Jack abandonó el alcohol. Rafi soltó una risa fría, como si lo encontrara gracioso. ¿Desde cuándo? No es de tu incumbencia, dijo Jack, molesto por la burla, aunque no entendía por qué su decisión personal importaba tanto a los demás. ¿Y tú, ya estás borracho? Va, solo bebo por el ambiente, respondió Rafi. Qué bueno. Con esa cara de borracho que tienes, ¿en serio? Rafi se tocó la cara y al sentir el calor en sus mejillas, soltó una carcajada. Luego extendió la otra mano hacia la mejilla de Jack para comprobarlo también. Mira, tú también estás caliente. Jack lo miró con frialdad, entrecerrando los ojos. Esto no era el comportamiento típico de alguien borracho. Sabía que Rafi estaba jugando a algo, pero decidió no tomarlo en serio. Sí, caliente de verdad, respondió con sarcasmo. Rafi no soltó la mejilla de Jack durante un buen rato, creando un momento incómodo y extraño. Por suerte, el chico del bar terminó de servir la soda justo a tiempo, dando a Jack una excusa para liberar su rostro. Gracias, le dijo al encargado del bar mientras tomaba su bebida. Luego se giró hacia Rafi, que seguía sin moverse. Cuídate, no te emborraches demasiado y vuelve a casa. ¿Te preocupas por mí? Me preocupo por quien tenga que cargar contigo a casa. Rafi sonrió, observando a Jack mientras se alejaba hasta perderse de vista. Luego le dio un sorbo a su cerveza, con una mirada que parecía estar tramando algo. Pi-Ing, sube a cantar la próxima, rápido. La música en vivo cambió un ritmo alegre, indicando que el dúo anterior había terminado su actuación. Jack reconoció esa voz de inmediato. Su tono suave como el algodón agradable al oído despertó una reacción extraña en su corazón. Hizo que Jack levantara la mirada hacia el escenario de forma instintiva, pero al ver que la persona que dijo esa frase parecía tener una cercanía con el hombre que tocaba la guitarra y contaba con ella, Jack sintió una irritación inexplicable. Intentó no imaginar de qué estarían hablando. Gracias por invitarme a cantar contigo, Pisan. Jean sonrió dulcemente, parpadeando con ojos redondos que reflejaban vitalidad mientras hablaba con la persona que guardaba su guitarra. La bolsa de cuero desgastada y los adhesivos, nuevos y viejos, pegados de manera desordenada, indicaban que esa guitarra había pasado por muchas batallas. La otra persona habló, compitiendo con el bullicio. Vamos, tiene que haber un poco de espectáculo, ¿no? A nivel del príncipe de Shingham. Exageras, ¿qué príncipe? No tengo ningún título. No necesitas un título para que te reconozcan. Todo el campus sabe que tienes el alma de la fiesta. Cuando mencionan a los chicos de Shingham,
Tu nombre está entre los primeros que vienen a la mente. Dean esbozó una sonrisa de medio lado. Los halagos siempre lo complacían. Nunca rechazaba un cumplido. Lo hacían feliz y alimentaban su ego. Y lo más importante, siempre le conseguían lo que quería. ¿Seguimos tomando algo, Pisan?, dijo Dean, coqueteando sin disimulo. Pero antes de que Sam pudiera responder, alguien intervino con un tono claramente molesto. ¿Ya terminaste, Sam? ¿Nos vamos ya o qué? Tim frunció el ceño, pero alguien más se acercó, abrazando a Caen con una expresión fría. Dean, este es Ray, mi novio. Ray miró al joven con un rostro inexpresivo. Aunque su expresión era neutra, sus palabras cortaron como un cuchillo. Cantas bien, dijo Ray. Lástima que sus voces no encajaban del todo. Dean se quedó atónito, pero logró mantener la compostura. Sonrió y asintió, aceptando la crítica del espectador honorario, aunque sabía que el comentario venía del novio celoso de Cain, quien lo había invitado a cantar. Mejor me voy, disfruten.